Buenos días a todos. Hace algunos días había mencionado un tema muy importante, muy interesante para los ciudadanos extranjeros, el permiso de soggiorno per asilo político. Seguramente es un tema muy largo y muy complejo. Voy a tratar de todas maneras de ser lo más breve y claro posible. Lo voy a dividir en partes, ¿ok? Porque es necesario de todas maneras saber las bases y los conceptos en general del derecho de asilo y de la protección internacional. El subtema del permiso de soggiorno per asilo político está incluido en todo este tema de derecho de asilo, protección internacional, ¿ok? Y más adelante entenderán que de todas maneras no existe solamente esa opción, sino que de todas maneras es una parte de este gran tema así tan largo y complejo de la Unión Europea. Seguramente lo primero que cada persona que solicita este tipo de protección debe saber es cuáles son las fuentes normativas que regularizan, digamos, toda esta materia de protección internacional. Seguramente son tantas, están divididas entre convenios, tratados, directivas. ¿Okay? El más importante de todos seguramente está escrito en la Constitución de la República Italiana. Si ustedes tienen la oportunidad de encontrar una Constitución italiana, cómprenla, tenganla en la mano. De todas maneras es interesante saber algunos puntos que de todas maneras protegen, digamos, a los ciudadanos extranjeros y también en este caso a los que solicitan protección internacional. En la Constitución de la República Italiana, en el artículo 10,3, se menciona sobre el derecho de asilo para los extranjeros presentes en el territorio. ¿Okay? Existen también otros tipos de convenciones y tratados en la historia de la Unión Europea. La más antigua seguramente es la Convención de Ginebra del 51, en el que de todas maneras tratan de dar la definición, el estatus, digamos, de refugiado y tratan de dar los primeros principios sobre este concepto, sobre este tema. Después siguen una serie de tratados de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea, del Tratado de Maastricht del 92, o Maastricht, es la política de asilo, ¿no? Digamos, normalizada, o sea, ya estableciendo algunas reglas muy claras sobre la política de asilo que la Unión Europea tenía que utilizar, o tiene que utilizar entre los Estados miembros. Existe también el Tratado de Ámsterdam del 97, que más que todo era basado sobre la cuestión de las visas, asilos, inmigración y otras políticas conectadas siempre a la libre circulación de las personas. Tratado de Lisbona del 2007, en el que la Unión Europea trata en común de establecer una política para todos, que logre funcionar lógicamente, correctamente para este tipo de tema. El programa de Estocolmo del 2010 es seguramente un programa mucho más largo, dedicado más que todo a regularizar 3 puntos: la libertad, la seguridad y justicia, de todas las personas que de todas maneras vienen consideradas refugiadas aquí en Europa. Existe el reglamento de la Unión Europea del 2013, el reglamento Dublino. Prácticamente se establece ahí con diversos criterios el mecanismo, digamos, de cada Estado miembro. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son las prácticas que deben seguir para poder, digamos, aceptar y llevar adelante las prácticas o solicitudes de las personas que solicitan la protección internacional? Aparte de todas estas convenciones, de todos esos tratados, existen también las directivas europeas que pesan para cada país miembro de la Unión Europea. La primera fue en el 2011, la Directiva Protección Temporánea, que garantiza, digamos, normas mínimas de protección temporánea para los refugiados en Europa. El punto 2 seguramente es la nueva Directiva Acoliense del 2013, también seguramente para disciplinar tantos puntos que no eran claros de las condiciones de los refugiados aquí en la Unión Europea, uno de los países miembros en general. Existe también la Directiva Qualifique del 2011, siempre hablando de la Unión Europea.
Más que todo, aquí se definía los estatus. Hay dos tipos, digamos, de reconocimiento de protección internacional. Si un Estado miembro de la Unión Europea reconoce a una persona como refugiado, le puede dar dos estatus, o sea, uno de ellos. Le puede dar el estatus de asilo político o el estatus de protección subsidiaria. Más adelante entenderán cuál es la diferencia entre estos dos. Ojito, es muy importante saber cuál es la diferencia y el por qué viene dado a este estatus a una persona o uno diferente a otra. ¿Okay? Estos son los puntos más importantes, digamos, de los convenios, tratados, directivas, sobre qué se basa, digamos, todas las fuentes normativas de la protección internacional. Seguramente algunos conceptos de base son también muy importantes saberlos, ¿no? Por ejemplo, el beneficiario de la protección internacional, que es la persona que recibe ya el estado reconocido de refugiado, sea como estatus de protección subsidiaria, sea como estatus de asilo político, como les mencioné antes, ¿ok? Así que este estatus también es muy importante saberlo, qué tipo de estatus se está recibiendo. Hay pocas diferencias, pero cambia algo, ¿ok? Así que es muy importante de todas maneras que sean conscientes y que ya sepan sobre este tema y que puedan recibir un estatus o el otro, ¿ok? Seguramente en el primer punto, el estatus de refugiado, o sea, pero asilo político, ¿okay? Se le da generalmente al ciudadano extranjero que viene, por ejemplo, perseguido por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, o porque pertenece a un cierto grupo social o por una opinión política, ¿okay? En su propio país, ¿okay? Entonces, en este caso, viene otorgado este tipo de estatus. En cambio, el otro, el estatus de protección subsidiaria, se les da a las personas que no poseen todos los requisitos anteriores para ser considerados, digamos, en el estatus de refugiado o estatus de asilo político, pero que efectivamente hay el riesgo de efectivo de recibir un grave daño de parte de su país de origen. O sea, me refiero más que todo, puede ser la misma justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay una diferencia entre estas dos cosas. ¿Okay? En el primero es mucho más efectivo, digamos, entre comillas, ya existe esa gravedad, digamos, esa situación en el país de origen, mientras que en el otro existe el riesgo, ¿okay? De subir un grande daño de parte de las autoridades de su país de origen. ¿Okay? Estos puntos son muy importantes de diferenciarlo, espero que de todas maneras sea claro. Lógicamente también viene el concepto de acto de persecución, que es un punto fundamental para hacer este tipo de pedido. ¿Okay? Lógicamente en este tipo, digamos, de acto, uno también tiene que demostrar que efectivamente ha subido una violación grave de sus derechos humanos, como también una parte, digamos, pueden ser violaciones graves o violaciones, digamos, menos mínimas, menos graves, pero en este segundo punto están incluidas varias acciones. Así que escuchen muy bien atentamente. Por ejemplo, los actos de persecución pueden asumir, digamos, la forma puede ser violencia física o psicológica, comprendida, digamos, la violación sexual, también los procedimientos legislativos, administrativos o de policía, también ser discriminados por su misma naturaleza o por su raza, por su religión o por su política, acciones judiciales desproporcionadas completamente, ¿okay? O penales incluso, ¿okay? También, por ejemplo, cuando las leyes o el Estado de su propio país de origen rechaza darle medios de protección jurídicas, ¿no? A esta persona. También, por ejemplo, cuando uno se rechaza, digamos, el servicio militar en plena guerra, en un conflicto. ¿Okay? Todos estos puntos
sirven de todas maneras para demostrar el acto de persecución de la persona que va a pedir la protección internacional. Okay. El otro tema es, ¿quién puede hacer pedido de protección internacional? Lógicamente, como les dije, ya está mencionado en el artículo 10 de la Constitución italiana. ¿Okay? Entonces, está definido en este siguiente modo. Según lo previsto en el artículo 10 de la Constitución de la República Italiana, pueden presentar esta solicitud de protección internacional el extranjero al cual sea, digamos, impedido en su país de origen el efectivo ejercicio de la libertad democrática garantizadas por la Constitución italiana. ¿Okay? Entonces, en este caso, puede recibir el derecho de asilo, aquí por ejemplo en Italia, según las leyes, las condiciones establecidas en el artículo 1 de la Convención de Ginebra, que es la convención que les había mencionado del año 1951. ¿Okay? Y que, repito, menciona: quien temiendo a razón, ¿no?, de ser perseguido por motivo de raza, de religión, de nacionalidad, o por pertenecer a un grupo social, o por sus opiniones políticas, y que se encuentra, digamos, fuera del país, que no puede o no desea, por ese temor, volver a su país, entonces puede solicitar la protección internacional. ¿Ok? Seguramente hay dos puntos también que mencionar, que también son importantes, pequeños detalles, pero que al momento que examinan lo toman muy en consideración. Ahora, también hay que considerar el acto de persecución. ¿Es grave? ¿No es grave? ¿De qué tipo de daño ha recibido esa persona? ¿Físico? ¿Psicológico? ¿Okay? Este impacto, digamos, también, estos daños, qué tipo de daño ha sido en confronto, digamos, con los derechos humanos, qué parte de los derechos humanos el país de origen no ha respetado sobre esta persona. ¿Okay? Así que vienen considerados todos esos puntos, digamos, pueden ser legales, administrativos, judiciarios, penales, ¿okay?, por el que de todas maneras se ha recibido esta injusticia sobre la persona que solicita la protección internacional. ¿Quiénes no pueden solicitar la protección internacional? ¿Okay? Son, digamos, están definidos en 4 puntos. El primero es ya las personas que ya fueron reconocidas como refugiados en otro estado de la Unión Europea o de otro estado en general. Estas personas ya no pueden solicitar la protección internacional, por ejemplo, aquí en Italia, si es que están aquí en Italia. Punto 2 es las personas que provienen de un estado, bueno, que pertenecen a la Convención de Ginebra. ¿Okay? Entonces, todas las personas que ya han solicitado, digamos, y forman parte, digamos, de la Convención de Ginebra, en el país donde lo han solicitado, ya no lo pueden solicitar, por ejemplo, aquí en Italia. Punto 3, las personas que hayan cometido crímenes de guerra o contra la paz o contra la humanidad. El punto 4 y último es también para las personas que ya en Italia, por ejemplo, hayan recibido condenas penales por delitos contra la personalidad o la seguridad del Estado italiano, o contra la incolumitad pública, ¿okay?, o también por reatos de reducción de esclavitud, de robo, de rapina, de saqueo, devastación, destrucción, o también conectados, digamos, a la venta o tráfico ilegal de armas o de drogas, ¿okay?, o que pertenezcan a estos tipos de organizaciones, están completamente también excluidos de pedir el asilo o protección internacional. También las personas, ojo, también es un detalle importante, en cambio las personas también que han sido, digamos, obligadas a dejar su país a causa de desastres naturales, de calamidades, de revueltas políticas o crisis bélicas, también están excluidas, ¿ok?,
del pedido de protección internacional. No están incluidas en la Convención de Ginebra, ojo. Pero en estos casos se puede aplicar una medida de protección temporánea. ¿Ok? Y esto está incluido en el artículo 20 de la ley del año 98, que es el Testo Único sulla Immigrazione. ¿Ok? Este Testo Único sulla Immigrazione del año 98 es y debe ser de interés para cualquier ciudadano extranjero, porque a través de este texto único se han establecido tantas leyes y normativas que funcionan hasta ahora. Casi el 90%, 95% de todo lo que está, digamos, pasando a nivel de inmigración, a nivel, digamos, de leyes, de normativas, donde se refieren a temas de los ciudadanos extranjeros, o sobre la migración, o sobre los refugiados, etcétera, está contenido, digamos, en este texto único de la inmigración. Yo les aconsejo de dar una ojeada, también por conocimiento general, pero recuérdense que a la base de todas las normativas que salieron después, o regularizaciones o sanatorias, la base está italiana, me refiero, está en el Testo Único sulla Migrazione del año 98. ¿Okay? Digamos que de ahí nacieron tantas cosas, ¿no? Fue un texto que nació para establecer, digamos, algunos criterios, mecanismos sobre la inmigración aquí en Italia, y es, digamos, la base prácticamente de toda la pirámide de la legislación italiana sobre la inmigración. ¿Okay? En este caso, en el último punto que he mencionado, en estos únicos casos pueden pedir una protección temporánea, como está escrito en el artículo 20. ¿Okay? Es un detalle que importante también de saber, ya que si no cumplen los otros dos estatus, pueden solicitar este último. ¿Okay? Por el momento son los puntos importantes sobre el derecho de asilo y protección internacional. En el próximo video trataré de continuar con todas las demás dudas o preguntas sobre el tema de la protección internacional, sobre el asilo político, y también sobre cómo solicitar, qué beneficios, o también el pro y el contra, digamos, de estos dos tipos de estatus, ¿no? De asilo político o de protección subsidiaria. ¿Ok? Nos vemos a la próxima. Que tengan buen día.